Geraldine, bienvenida a este espacio de entrevista. Muchas gracias por tu disposición en participar. Como te comentaba desde un principio, esto hace parte del curso de subjetividad para iniciar te voy a hacer lectura de un consentimiento informado. Listo. Permíteme un segundo para poderte presentar el consentimiento. Vale. Dice lo siguiente. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Programa de Psicología, Construcción de Subjetividades. Los estudiantes del curso Construcción de Subjetividades del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD le invitan a participar en la investigación con propósitos formativos titulado Subjetividad de la mujer en el conflicto armado. Su participación es totalmente voluntaria. Se le pedirá el favor de suministrar información personal que se consignará en nuestras bases de datos. Si tiene alguna pregunta, por favor, no dude en hacerla al estudiante, quien con mucho gusto aclarará sus inquietudes. Y se diseñarán participativamente posibles acciones que ayuden a mitigar esa problemática psicosocial. Esta investigación se encuentra catalogada en la resolución 8430 de 1993 en el artículo 11 como, sí, si estás de acuerdo con el consentimiento informado, entonces damos inicio a la entrevista. Listo, sí. En esta entrevista contamos con tres apartados. El primero, vamos a hablar sobre el conflicto armado. En el segundo apartado vamos a hablar sobre la superación de la guerra. Y en el tercer apartado, sobre la violencia contra las mujeres. Entonces, para Listo. iniciar, em, la guerra ha habitado su territorio, el territorio de donde provienes. Sí. ¿Qué hechos violentos conoce de su territorio, Geraldine? Bueno, déjame pienso un poco. Eh, yo vengo del Cesar y eso, bueno, que yo tenga así referencia que hayan ocurrido, que se hayan hecho así muy notables, como tal en el Cesar, ninguno. Sé que a mi familia y a mí cuando estaba pequeña nos desplazó un comandante que era el Mono Jojoy. em, lo cual causó mucho estrago pues en mi familia, pero como tal así hechos que yo haya vivido siendo una adulta y eso no he tenido en esa zona, ¿sí? Pero en Yopal Casanare sí vivimos uno y ya te digo exactamente en qué fecha fue. Eso fue en el 2016. eh, una banda llamada los de la Bacrín Las vac- y los mexicanos tomaron territorio en Yopal y ellos se separaban, era como por calles, ¿sí? Ujú, Los cuales nos llevó a nosotros a perder lo poco que habíamos construido en ese momento en Yopal, ¿sí? Entonces, desde ahí vino nuestra ¿cómo te puedo decir? Nuestro desplazamiento forzado, porque pues de esa manera fue. Por medio de ellos fue ya pues pidiéndonos vacuna, ya llegaron al punto de que nos quemaron cositas que teníamos en el negocio y cosas así. ujú. Esos hechos de violencia. De acuerdo, Geraldine. ¿Por qué cree que sucedieron este tipo de situaciones violentas en estos territorios que mencionas? Siento que uno de los factores es haber permitido mm, mucho de ellos, o sea, siento que en cuanto, en el momento en el que ellos llegaban, ellos generaban, ¿cómo te digo? Como miedo, temor. Siento que uno de los factores que llevó a que eso se agrandara o ellos estuvieran ahí era el miedo que se les tenía, que no se les denunciaba. em, ¿Qué más te puedo decir? Como la falta de habilidad que teníamos en ese tiempo. em,
de poder difundir las cosas. Siento que ahorita por medios tecnológicos uno difunde, hace un video, se vuelve en un momentico, llega a cualquier lugar. En ese tiempo pues existían las redes, pero no de tal manera. Y otro de los factores es la pobreza. Siento que en ambos lugares había demasiada pobreza y eso nos hacía más vulnerables a que este tipo de grupos armados eh, tuvieran acceso fácil tanto a jóvenes como a la población en la cual nos encontrábamos. De acuerdo, Geraldine. Em, ¿Cómo cree que le afectó este tipo de situaciones de violencia a usted, a su familia y quizás a sus amigos? Bueno, eh, a mí, a mí en especial, eh, me dio pérdidas, me dio problemas de salud mental, porque en Yopal perdimos a un primo a raíz de esto, a raíz de que unos familiares de nosotros no pagaron una vacuna, a él un día que se lo llevaron, estaban haciendo compras en el mercado, se lo llevaron y a la semana lo encontramos muerto, envuelto en bolsas y esas cosas. Entonces es cierto que a mí en lo personal me afectó la salud física, me afectó emocionalmente. eh, Siento que hasta me afectó en cómo me podía relacionar con las personas. Yo siento que en ese ámbito yo no quería hablar con nadie, yo no sentía como esa facilidad de establecer relaciones de confianza con los demás. Em, Hasta en el colegio, yo creo que yo era muy limitada. Yo salía del colegio, me montaba en el vehículo de mi mamá y a la casa y de la casa otra vez al colegio. Nosotros, a raíz de eso, duramos como un año sin salir de casa, así que no fuera a lo que era estrictamente necesario. En cuanto a mi familia, pérdidas em, económicamente, también emocionalmente, porque algo que habían construido por muchos años, perderlo de un momento a otro es muy duro. Por supuesto, Geraldine. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, tú me mencionas pues esas afectaciones que resultaron como consecuencia de esos hechos de violencia, ¿no? Eh, ¿Tú crees que esto afecta principalmente a las mujeres, este tipo de situaciones violentas? Mm, bueno, siento que es como, yo lo veo que es como por ambas partes, pero, pero dicen por ahí que los hombres no lo demuestran tanto. No, mentira. Siento que es igual, pero siento que las mujeres perdemos más. Perdemos dignidad, perdemos hijos, perdemos la fuerza muchas veces, porque algunas personas por este tipo de eventos, eh, en especial las mujeres, son violadas, son maltratadas pues por su nivel mm, de fragilidad, de vulnerabilidad que tenemos por ser mujer, ¿sí? eh, Siento que siempre llegan y atentan es más contra las mujeres. Como ese es el golpe que hay que dar siempre a las familias. Y siempre empiezan es por las mujeres. Cuando se meten de pronto así con los hombres y eso ya es como más por territorio o por dinero, pero cuando no es como por desquite y siempre llevamos del bulto más las mujeres. De acuerdo con lo que mencionas. Bueno, ¿tú crees que toda esta situación de violencia cambió tu vida y la de tu Sí, familia? sí. Realmente mucho. Tuve los medios para haber podido estudiar mm, carreras que yo en su momento hubiera podido escoger, que yo hubiera querido escoger, que yo hubiera querido estudiar medicina, que yo hubiera querido, si este tipo de eventos no se hubieran presentado, pues no éramos la familia adinerada, pero económicamente estábamos muy bien. Eh, a raíz de esto se generan levantes, pero ya
ya después de 20 años de haber construido muchas cosas es muy difícil, y más en ese tipo de poblaciones. Entonces, eso nos lleva a salir como a un lugar donde uno no conoce, a un lugar que es tan, que brinda tantas oportunidades, pero que al mismo tiempo es tan defiéndete tú solo, que es Bogotá. Entonces, siento que sí hubiera sido un poco diferente mi adolescencia y, y mi juventud, si las cosas no hubieran pasado de esa manera, si este tipo de acontecimientos no hubieran pasado por nuestra familia. De acuerdo, Geraldine. Vamos a pasar al siguiente apartado de la entrevista. Vamos a hablar sobre la superación de la guerra. Eh, ¿Qué hiciste tú después de estos hechos violentos o cómo se transformaron esas dinámicas de familia? También a lo que mencionabas, ¿no? Un cambio de ciudad, llegar a otro territorio, volver a reconstruir, de pronto lo que se perdió durante esta situación violenta y cómo fue ese proceso de recuperación. Bueno, nosotros en cuanto llegamos acá a Bogotá, eh, nos hicieron un buen acompañamiento, lo recuerdo muy bien, por lo que éramos una familia grande. Eh, Veníamos más de 20 personas. Tuvimos un apoyo psicológico y emocional. Tuvimos protección por un tiempo, ya que pues, como te decía, era también una banda mexicana. Entonces, sí nos estaban buscando porque hasta pagaban por encontrar. Em, yo siento que haber denunciado nos generó mucha más tranquilidad, a pesar de todo lo que lleva una denuncia, ¿no? Todo lo que conlleva, que pues son más amenazas, pero pues para eso teníamos el apoyo psicosocial. No recuerdo cómo se llamaba en ese entonces, sé que la cerraron de ahí, que era la que quedaba en toda la Sevillana. Creo que era el CLAP, algo así. Eh, Centro Local de Atención a Víctimas, Tejiendo sí, de ahí de la Esperanzas, Sevillana. Y ¿sí? pues nos dieron fortalecimiento de redes de apoyo, nos dieron manejo de información, nos dieron conocimiento sobre nuestros derechos, eh, por ser víctimas, porque pues desconocíamos por completo todo lo que teníamos derecho, ¿sí? Nos daba duro decir que éramos víctimas del conflicto armado, porque eso era un tiempo en el que si tú decías que eras víctima, te miraban como si tú hubieras hecho algo para que fueras víctima. Era como este también viene de allá y ya mínimo, era muy feo, era muy maluco. Em, Gracias a todo ese apoyo psicológico, a ese acompañamiento que nos hicieron, eh, a las niñas, a mis primas, a mí, nos llevaron también a grupos, como a talleres, donde nos enseñaban manualidades. Em, Nos enseñaron como en unos 10 talleres, me acuerdo tanto. Y esa fue como nuestro primer rebusque como familia. Creo que mi familia, de todo lo que se acuerda, es que lo primero que aprendimos en Bogotá fue, aparte de colarnos en el bus, a, a hacer manillas, a tejer, a poder sobrevivir y no vivir, o sea, a sobrevivir con lo que nos estaban enseñando y no vivir en ese, me pasó esto, perdí esto, no, no quedarnos ahí, sino ya salir de ahí y a volver a levantarnos. Eh, de ahí me quedó el amor por las manualidades. Yo no sabía que tenía ese arte. No, no a todo el mundo se le da, no todo el mundo tiene esa creatividad y facilidad. Yo siempre he dicho que es el único lugar donde yo tengo paciencia. Hay otras cosas que no se me da la paciencia, pero de pronto es mi manera como de también psicológicamente ayudar. Y fue así, ese acompañamiento que tuvimos de las entidades y ese estudio que nos dieron mediante cursos, charlas, y ya poco a poco, ya luego todo el mundo empezó como a conseguir trabajos, empleos de calidad, y bueno, todo se fue surgiendo de la mejor manera. Siento que fue mucha ayuda, porque si nos hubiéramos quedado en el lamento, Ujú. todavía estuviéramos ahí. Bueno, eso es una muestra de que convertimos el daño y de las situaciones adversas por las que pasaron
en un mecanismo también que impulsó ciertas capacidades, ¿no? Para volver a resurgir, a renacer, a realizarse de nuevo, a reconstruir esa familia y esas posibilidades en otro territorio, lo que menciono. Em, Eh, ¿Cómo se han organizado ustedes como comunidad o en ese territorio? ¿Cómo se han organizado, si tienes conocimiento, para evitar las repeticiones de estos tipos de violencia que se presentan? ¿Hay Ok, alguna iniciativa o algo? donde se dieron los hechos, ¿sí? Sí, donde se dieron los hechos. Ah, ok. Bueno, después de 7 años, creo que pasaron, eh, dieron la captura de los dos más grandes de estas organizaciones. Volvió la paz a Yopal, en ese lado, en el lado de ese tipo de organizaciones tan grandes, porque pues aparte de que prestaban pago diarios, o sea, ellos se metían por muchos lugares, de Ujú. muchas maneras, cobraban vacunas, o sea, de todas las maneras. La población descansa un poco en cuanto a eso, en cuanto a ya se fueron los más grandes, ya toca es pararnos firme y no permitir que los secuaces que quedaron de ellos hagan con ellos como si todavía hubiera un mandamás ahí. Entonces, eh, se hizo como grupos eh, con la comunidad, con el comité que había de la comunidad, eh, y se reunían, me acuerdo tanto que se reunían cada 15 días. Mi familia hacía parte de esos, porque pues todavía sus tierras estaban allá, y a veces por medios virtuales, a veces sí asistían, en los cuales siempre hacían como nuevas estrategias. Si llegaba gente nueva, quiénes eran, qué hacen acá, y así manejando y cuidando la integridad pues de la población, que pues en ese tiempo era muy pequeña. Para serte sincera, era muy pequeña porque no pasaban más de 200 personas. En ese, era como un barrio aledaño que había de Yopal, pero siempre era grandecito. Le dicen la bendición allá en Yopal. Y cuando ya vinieron a ver, ya se había unido a Yopal, ya estaba bien grande como tal. Entonces, siempre fue como la comunicación, como de que la gente se pusiera, voy a recuperar lo que es mío, no me voy a dejar, informándose, todo ese tipo de cosas que nos hizo como armarnos de valor, y no hay nada más bonito que cuando uno está unido. Siento que eso le da a uno muchísima fuerza para poder realizar las cosas. De acuerdo, Geraldine. Muy interesante. O sea, esta iniciativa sin duda generó beneficios para la comunidad, ¿no? Que actuaran como comunidad y cuidaran también del territorio y de alguna manera impedir que volvieran a resurgir ese tipo de bandas criminales que generaban cierta afectación a las dinámicas del territorio, ¿no? Bueno, pasemos al grupo de preguntas número 3 sobre la violencia contra la mujer. ¿Consideras que estos hechos que se presentaron tienen raíces en costumbres machistas que han perdurado socialmente? Sí, 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 de acuerdo. sí, recuerdo que una vez llegó uno de los pagodiarios y yo le decía, yo estoy a cargo, ya mi mamá no está porque pues fue una de las primeras afectadas y tratamos de que saliera de Yopal hacia Bogotá. Y yo le decía, yo soy la encargada, y me decía, yo no hablo con mujeres. De vaina hablo con su mamá y eso porque es la sucesión de su hermano, pero yo no hablo con mujeres. Y yo le decía, yo soy quien te va a responder, ¿no? Yo no hablo con mujeres. Para mí las mujeres no deberían ni siquiera manejar dinero porque son brutas, que no sé qué. O sea, siempre llegaba como ese tipo con ese tipo de, ¿cómo te digo? De agresiones. Y no solo llegaron a ser físicas ni verbales, sino que también se convirtieron en psicológicas. Perfecto. Sí, como ese punto de que las mujeres no tienen voz, ¿no? En, Sí. en tu familia, específicamente, ¿has identificado legados, creencias, costumbres que puedan generar conductas de violencia contra la mujer? Mm, no. Eh, Gracias a Dios.
o no sé, decía un tío mío que él pedía mucho porque las nuevas generaciones solo fuéramos niñas, ya que ellos fueron 12 hombres, 3 mujeres. Y él decía, yo le pedía mucho a Dios y él hoy es un pastor de la iglesia, porque las nuevas generaciones fueran mujeres, somos 37 mujeres y esas mujeres somos las que hemos dado la nueva generación de hombres. Eh, a raíz de eso, siento que mis tíos siempre cuidaron muy bien de sus hermanas, siempre les brindaron el apoyo que merecían y hasta el sol de hoy hay cosas donde nos sentamos como familia a hablarlas y quien quiera dar su opinión la brinda desde el más pequeño hasta el más grande. Y siempre va a ser escuchado con la misma atención, sea mujer, sea hombre, y siempre tendrá la misma validez. Porque bueno, una cosa es que te escuchen y otra que te presten atención, dicen por ahí. Entonces, sí han habido cosas en las que uno dice, yo di esa opinión y la tomaron, qué rico, qué chévere, que, que, que no soy como un mueble más, que no puedo opinar. Porque hay muchas familias que conocemos que son así, pero en este caso, No la de se presenta. nosotros, gracias a Dios. Excelente, buen punto. Tú encuentras, desde lo que tú conoces, desde lo que sabes también del contexto social y cultural en el que nos encontramos, ¿encuentras alguna relación entre la historia de guerra de nuestro país y la violencia que se ha ejercido contra las mujeres? Dame un segundo porque acá hicieron una bulla y no se te escuchó muy bien. ¿Me decías? Disculpa. Dentro de lo que tú conoces y lo que has observado también en relación a la historia de guerra que hay en nuestro país, eh, ¿la relacionas con la violencia que se ha ejercido también históricamente contra las mujeres? Bueno, mm, no, es que sí, violencia para la mujer hay por todos lados y en todos los tiempos. Siento que, pues ahora, bueno, en relación a cómo venía antes, sí, desde, desde tiempos atrás, como desde mis abuelas. Hola, 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 hola. Se había pausado, ya te escucho. Sí, se ve como que caído la señal. Ya, dame un segundo. Ahora se me salió la reunión. Se fue como que toda la señal. Ay, Dios mío. Y ahorita me perdí de lo que estaba diciendo. Bueno, eh, siento que poco a poco ha venido cambiando. No mucho, porque la todavía existen mujeres que tienen en su mentalidad de que todo tiene que seguir igual, porque lo normalizaron, ¿sí? Eh, pero sí siento que ha cambiado un poco eh, las cosas. Sí, y Ahora sí, también, en relación a la historia de qué me decías, bueno, la pregunta planteada es, ¿encuentra alguna relación entre la historia de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? siempre cuando las cosas es con las mujeres, es como bueno, ven acá, ten esto, pero ya, no digas nada, no hagas más bulla, igual estabas ahí, ya te pasó. Entonces siento que siempre es como que sí, 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 sí sigue prevaleciendo todo este tipo de violencias y todo en Colombia en contra de la mujer. Ok, sí, muy cierto. Muchísimas gracias, Geraldine, por tus respuestas. De nuevo te doy gracias también por tu disposición en participar en la entrevista.
Como mencionaba el consentimiento informado, al final vamos a hacer un análisis de estas entrevistas y de manera general vamos a compartirles ese análisis. Vamos a mantener también la confidencialidad de la información y yo voy a ser la encargada como estudiante de mantener en reserva cada, cada respuesta que tú diste durante esta entrevista. Muchísimas gracias y nada, desearte un buen resto de semana. Bueno, no, gracias a ti. Igualmente, cuídate mucho. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, bienvenida a este espacio de entrevista. Como te contaba, mi nombre es Ditney Gómez. El desarrollo de esta entrevista es con el fin de dar respuesta a la fase número 3, subjetividad y mujer en el conflicto armado, del curso Construcción de Subjetividades. Buenas tardes. Buenas tardes. Si quieres, te presentas. Bueno, mi nombre es Franci Martínez, tengo 42 años y tengo dos hijos, De un acuerdo. hijo de 15 y una niña de 11. De acuerdo, Franci. Agradecerte por participar en este espacio de entrevista, por tu disposición. Vamos a hacer inicialmente lectura del consentimiento informado para que tengas una idea sobre cuáles son las condiciones de la entrevista y me mencionas si estás de acuerdo al terminar. Bueno, Dice, sí, señor. los estudiantes del curso Construcción de Subjetividades del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD le invitan a participar en la investigación con propósitos formativos titulado Subjetividad de la mujer en el conflicto armado. Su participación es totalmente voluntaria. Se le pedirá el favor de suministrar información personal que se consignará en nuestras bases de datos. Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Engranar, ¿sí? Entrar en materia de la entrevista. Eh, Te voy a realizar tres grupos de preguntas. De preguntas vamos a hablar sobre el conflicto armado. ¿La guerra ha habitado su territorio, Francia, o el Sí, sí, territorio sí. donde viene? Sí, sí, digamos que siempre ha estado presencia de grupos armados, diferentes grupos armados, y pues esto es porque digamos que la tierra es muy rica como en cultivos, como que es también territorio de, mm, de corredores estratégicos de los grupos para pasar y de aquí a allá de pronto droga o algunas otras cosas que pueden pasar de manera fácil. Ujú. ¿Conoce de hechos de violencia en este territorio? Sí, allá se han presentado todos los hechos. Allá han habido actos terroristas, sobre todo desplazamientos, amenazas, homicidios, desapariciones forzadas. Casi todos los hechos victimizantes se han presentado en este territorio. De acuerdo. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes fueron? Allá están las guerrillas, en esa zona, sobre todo es la guerrilla, la que está haciendo presente. Bueno, mencionabas que este tipo de sucesos se presentan por temas de territorio, del uso de la tierra, de narcotráfico, ¿verdad? ¿Cómo le ha afectado a usted y a su familia estos hechos victimizantes, esta situación de conflicto? Porque he estado, pues primero tuve que dejar hacia mi territorio, el lugar donde construir, digamos que mis relaciones familiares, donde tengo mi identidad, y pues tuve que salir a buscar como nuevas oportunidades. Entonces, llegar a una de donde uno ha sido criado es muy difícil, porque tiene que volver a reconstruir una historia. De acuerdo. Eh, ¿Considera que esto le afectó su identidad como mujer y también le ha afectado o ha cambiado su vida? Sí, claro, digamos que las mujeres en la guerra han sido muy utilizadas para todos los temas domésticos, para también ser de pronto abusadas. Entonces, claramente las mujeres en la guerra somos demasiado expuestas o tenemos más vulneración que otros, al igual que los niños. De acuerdo. ¿Considera que estos hechos le cambiaron la vida, Franci? Sí, claro, porque, pues, como te decía antes, tuve que reconstruir toda mi historia. Es como un volver a empezar y dejar atrás todo, toda la herencia que uno tiene de su familia, dejar tu identidad, dejar, digamos, un lugar donde uno ya ha construido una vida y llegar a otro lugar para construir una nueva, pues no es fácil.
sí cambia la vida porque es cambiar nuevamente todas las estructuras y no solo de uno, sino de toda su familia. De acuerdo, Franci. Vamos a pasar al siguiente grupo de preguntas sobre la superación de la guerra. Eh, ¿Qué hiciste después de los hechos de violencia, después de llegar a ese nuevo territorio, a reconstruir tu vida? ¿Qué tipo de opciones viste para volver a reconstruir? Bueno, tuve que, digamos que recurrir de pronto a conocidos que tenía, donde me trasladé, porque pues inicialmente uno llega sin nada, sin conocer mucho este nuevo lugar, entonces tuve que como que volver a recurrir a esas personas con las cuales ya no tenía tanto contacto, no convivía, pues tuve que empezar a trabajar, empezar a reinventar nuevas cosas, a estudiar para ver otras oportunidades que pues en donde estaba yo no, pues no había descubierto porque estaba como en esa zona mía. Entonces acá tuve que volver a aprender nuevas cosas. De acuerdo. Eh, bueno, ¿qué cree Franci que se puede hacer para que estos tipos de hechos de violencia no se repitan? ¿Qué se podría hacer? Es que pues de pronto dar como unas garantías de seguridad. Lo que pasa es que eso como es, o sea, como que la violencia es tan antigua como que ya hace tantos años está, es como llegar a unos acuerdos de garantías de que no se vuelvan a repetir estos hechos, ¿sí? Pero para que hayan esas garantías debería haber como un establecimiento, un tema de seguridad muy grande que pues que es muy difícil, la verdad no sabría qué podría hacer uno para no volver a ser víctima de estos hechos. De acuerdo, Franci. Eh, ¿En su territorio se organizó la comunidad para evitar repeticiones de estos hechos de violencia? No, allá salimos desplazados muchas personas y pues la verdad cada uno buscó, me imagino que las personas que conocían otros territorios, no, allá no, porque allá las personas que se organizaban pues las desaparecían o las asesinaban. Entonces digamos que como que esa resistencia comunitaria no se podía hacer en mi territorio, porque pues éramos de un objetivo para ser desplazados o asesinados. De acuerdo. A partir de estos hechos de violencia, ¿qué considera usted que aprendieron como comunidad y como familia? Pues es como que al principio uno siente que todo se derrumba, pero estos hechos lo que hicieron sobre todo como familia fue volver a reinventarnos, ¿sí? Volver a construir algo nuevo, entonces nos fortaleció como familia, empezamos a descubrir cosas y características que de pronto nosotros no conocíamos. Creo que eso fue lo que más nos dejó la violencia, aunque son hechos muy duros, es tratar de entender que hay una nueva realidad y que hay que vivir con ella. Entonces, es como uno es capaz de cambiar esa historia para salir adelante, porque uno no se puede quedar siempre pues en la tristeza, sino que hay que empezar a buscar formas de reconstruirse nuevamente. Muy bien, Franci. Muchísimas gracias por tus respuestas. Vamos a pasar al grupo de preguntas número 3 sobre la violencia contra la mujer. ¿Considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? ¿Estos hechos de violencia? Sí, digamos que muchas veces, claramente pues el conflicto tiene muchas razones, sí, pero como te lo decía anteriormente, el hecho de ser mujer lo que hace es ponerte más vulnerable y muchos de estos grupos utilizaban a la mujer como objeto de guerra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si necesitaban amenazar a una persona, una cabeza de un hogar, llamándolo así como un hombre, entraban era por su esposa o, por ejemplo, por sus hijas, querer reclutarlas, querer llevárselas para hacer, pues, todos estos tipos de actividades que culturalmente están vistos como de mujeres, que es, por ejemplo, el cuidado, o que conocí muchos casos que se llevan a mujeres a hacer trabajo doméstico o como que a servir allá en las filas. Entonces creo que sí, de cierta manera también la parte cultural del machismo está presente en los grupos armados. Es como una forma de imponer esa masculinidad sobre el territorio. Sí, ahora sí. Bueno, Franci, ¿en su familia ha identificado legados, creencias, costumbres que puedan generar conductas de violencia contra las mujeres? Sí, claro, en mi familia, digamos, mi abuelo era maltratador con mi abuelita. Y por eso mismo, digamos que de cierta manera eso se va heredando a través de que van naciendo mujeres. Entonces, por ejemplo, en la historia de mi madre o de mis tías, sí ha existido la violencia, pero todo viene desde una familia donde había un padre muy maltratador y muy autoritario con mi abuela.
De acuerdo. ¿Encuentra alguna relación entre la historia de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Sí, es lo que te digo, digamos que de cierta manera, aunque las razones de pronto de los grupos armados para llegar a un territorio no son tan claras como que es para dominio sobre las mujeres, sí, las mujeres son utilizadas para dominar. Y ese maltrato y como que todas, o sea, si uno se da cuenta, la violencia ha afectado en mayor número a las mujeres que a los hombres. Entonces a las mujeres les asesinan a sus hijos, les desaparecen a sus esposos, son reclutadas para ser de pronto abusadas sexualmente, para hacer trabajos forzados en las filas. Entonces sí, creo que sí tienen una relación directa. De acuerdo, Franci. Bueno, eso es todo, Franci. Muchísimas gracias por tu participación en esta entrevista, por tu disposición. Y nada, te deseo una excelente semana. Gracias, hasta luego, que estés bien. Tardes, Lisette, soy Ditney Gómez, hago parte del curso de construcción de subjetividades. Estamos en el desarrollo de la fase número 3, subjetividad y mujer en el conflicto armado. Te doy la bienvenida a este espacio. Hola Disney, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Lisette, víctima del desplazamiento forzado. Bien, voy a hacer lectura de un consentimiento informado para el ejercicio de la entrevista. Primero, agradecerte por tu participación, por tu disposición en esta entrevista. Y te voy a leer el consentimiento con el fin de que tengas contextos sobre el uso de la información que nos vas a generar y sobre el tema que se va a tratar durante la entrevista. Ok, gracias. Dice, los estudiantes del curso Construcción de Subjetividades del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD le invitan a participar en la investigación con propósitos formativos titulado Subjetividad de la mujer en el conflicto armado. Su participación es totalmente voluntaria. Se le pedirá el favor de suministrar información personal que se consignará en nuestras bases de datos. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en hacerla al estudiante. En este caso soy yo, la estudiante, quien con mucho gusto aclarará sus inquietudes. Puede realizar todas las preguntas que quiera ahora o durante el tiempo que dure la investigación. Usted puede retirarse del estudio cuando lo desee, aun si ha aceptado inicialmente. El objetivo del procedimiento. Se aplicará una entrevista semiestructurada por una única vez entre los meses abril y mayo, en este caso en mayo de 2025. Si es necesario repetir el procedimiento, se notificará. La información recolectada relacionada con el estudio estará bajo custodia del psicólogo en formación, quien garantizará la reserva y confidencialidad. Por lo anterior, dicha información será almacenada en el espacio virtual del curso Construcción de Subjetividades, específicamente por la red de docentes del curso durante el tiempo del estudio. Se tengan los resultados del estudio, se le notificará según lo establecido. Es importante aclarar que ninguna persona involucrada en este estudio recibirá beneficios económicos como pago por su participación, salvo en los casos acordados de manera particular. Este estudio no tiene ningún interés económico por parte de nuestra institución o de las instituciones colaboradoras. Entonces, en este apartado se diligencia el nombre completo, número de identificación, en calidad de participante, representación en el caso de que haya menores, pero como no hay menores, entonces no se llena este espacio. Eh, Durante la firma del consentimiento informado, se da bajo las siguientes condiciones, indicando que ha leído y comprendido este documento de consentimiento informado, que se han aclarado sus dudas respondiendo a sus preguntas, que conoce los posibles riesgos que implica la participación, conoce el manejo que se le dará a la información suministrada y se ha informado que no recibirá ningún tipo de remuneración o contraprestación económica por la participación en este proyecto. Listo. ¿Estás de acuerdo con las condiciones de la entrevista? Sí, sí, señor. De acuerdo. Entonces, en esta entrevista se implementarán 3 grupos de preguntas. El primer grupo trata lo siguiente. Espera que se me perdió. El primer grupo de preguntas habla sobre el conflicto armado. El segundo grupo habla sobre la superación de la guerra. Y el tercer grupo habla sobre la violencia contra las mujeres. Entonces, para entrar en materia ya con la entrevista, te voy a plantear la siguiente pregunta. Eh, ¿La guerra ha habitado su territorio?
Me comentabas que venías de Caparrapí, Cundinamarca. ¿La guerra habitó ese territorio? Sí, sí, señora. Se llevó a cabo mucha violencia. De acuerdo. ¿Conoce de hechos violentos en ese territorio? ¿Qué hechos específicos conoce? Eh, Cuando cobraban las vacunas, las llamadas vacunas, a los negocios, a todo tipo de ciudadano que vivía en ese pueblo en ese entonces. Vacunas, extorsiones. De acuerdo. ¿Por qué cree que sucedía estas situaciones del cobro de las vacunas? ¿Cómo le afectó el cobro de las vacunas a su familia, a sus amigos? Pues mi madre tenía una quesillería, la cual pues ella transportaba queso desde Caparrapí a La Palma, pero pues como habían bandos diferentes, digamos, en La Palma había paramilitares y en Caparrapí había era guerrilla. Entonces decían que, bueno, mi mamá en ese entonces era informante, la cual llevaba las razones a dónde estaban y todo eso. Pero entonces, em, por ese tema, nosotros salimos desplazados y pues también porque mi mamá pues era una madre soltera, la cual no tenía recursos para poder sostener su negocio y también pues tenía 3 hijos a cargo de ella. Entonces, a ella también le cobraban las vacunas, la extorsionaban, la amenazaban. De acuerdo. Entonces, por eso tomamos la decisión, o ella en ese caso tomó la decisión de irse de Caparrapí. De acuerdo, Karen. Eh, ¿Consideras que esto cambió la vida de tu mamá y la de ustedes como hijos? Sí, claro, claro, porque ella pues ya tenía su negocio, ya había levantado como una estructura de vida. Mm, Pero pues al cabo de todos estos problemas y de todo lo que ya había pasado, pues ella le dio miedo porque también es un hermano mayor, que se lo llevaran, a nosotras que nos secuestraran. Entonces ella tomó esa determinación por encima, pues para proteger a sus hijos y pues de paso protegerse ella, que no quería que sus hijos quedaran huérfanos. de acuerdo. Muchas gracias por tu respuesta. Vamos a pasar al siguiente grupo de preguntas sobre la superación de la guerra. Bueno, ustedes como víctimas del conflicto armado, ese conflicto interno que se ha presentado en nuestro país, ¿qué hizo tu mamá después de presenciar estos hechos violentos? ¿Cómo se recuperó? Finalmente me contabas que se desplazaron, ¿no? Llegaron a la ciudad. Eh, Sí, ¿Qué hizo ella para poder recuperarse de esa situación? pues llevó a cabo pues mucho tiempo porque fueron espasmos muy diferentes de los que ella vivió y ella alcanzó a ver muertos, gente, todo eso, muy doloroso, pero mi mamá es muy luchadora, muy fuerte. Ella llegó a la ciudad completamente sin conocer a nadie, con 3 hijos, pero aún así consiguió trabajo, luchó y pues nos pudo dar una educación digna. Bueno, teniendo un poquito de contexto sobre ese conflicto que se presentaba en Caparrapí y que finalmente pues la opción de tu mamá para salir de esa situación de violencia fue irse, dejar el pueblo. em, ¿Qué crees que se puede hacer para que este tipo de hechos de violencia no se sigan repitiendo? ¿Cómo se pueden Bueno, evitar repeticiones? podría ser por el tema del gobierno. Mm, También, pues, o sea, ya llevamos prácticamente una cantidad de años en este tema y no se ha visto solución ni por tema del gobierno ni por temas. Entonces, pues, la verdad, yo diría que sería por más por parte del gobierno que tomar, Mm, pero pues también eso conlleva a implicar más y mejorar la educación para aquellas personas que sepan cómo fue que pasó la guerra. Hoy en día, pues nuestra juventud también que sepa un poquito a fondo qué fue lo que vivió esas personas, así como lo vivió mi mamá, así como lo ha vivido mucha gente, y, o sea, tener todo prácticamente de un momento a otro, tener que irse, dejar todo botado, todo tirado, es complejo. de acuerdo. Entonces, ¿consideras que una parte para que no sigan repitiéndose estos hechos es sensibilizar a las personas que aprendan más sobre este conflicto armado que se presenta y tomar medidas de prevención?
También mencionabas que el Estado tiene un protagonismo para evitar que este tipo de hechos de violencia se presenten en esos territorios vulnerables, ¿no? A la guerra, Sí. si el Estado toma más acción, ¿no? Para prevenir este tipo de hechos. Em, bueno, ¿qué aprendieron ustedes como familia a raíz de esta situación que se presentó de desplazamiento forzado? Em, a unirnos más como familia, ayudar mucho pues a nuestra madre con temas de, de pues no faltar al colegio, estar pendiente de nuestros hermanos, aunque pues yo era muy pequeña, mis hermanos mayores fueron los que más enfrentaron ese tema, pero pues nunca me dejaron sola ni nada. A estar más unidos. Un gran aprendizaje. Respecto, bueno, al grupo de preguntas número 3 que habla sobre la violencia contra la mujer, considera que estos hechos de violencia tienen raíces en costumbres machistas que han perdurado socialmente. Qué pena, me repites la pregunta, por favor. Sobre la violencia contra la mujer, ¿consideras que estos hechos tienen raíces en costumbres machistas que han perdurado socialmente? Sí, claro, lleva mucho que ver porque los hombres se van a la guerra, ellos son los que mueren y las mujeres son las que quedan con los hijos, con la obligación, pasando necesidades, siendo sexualmente abusadas y las mujeres, las niñas, se las reclutaban a obligarlas a que tenían que eh, vivir una violencia sexual muy dura, ir a cocinar, a trabajar para ellos, sin... De acuerdo. Entiendo que lo que mencionas es que en la guerra, los autores de la guerra han sido los hombres. Sí, De acuerdo, Karen. Eh, en su familia ha identificado legados, creencias, costumbres que pueden generar conductas de violencia contra las mujeres. Una mm, cultura machista en su familia que genere violencia contra la mujer. ¿La ha identificado? en, sí la he identificado. Mi hermano ya era mayor, él trajo costumbres de ese tema, pero pues él como que trató de buscar ayuda y eso para poder convivir actualmente con la pareja que está. De acuerdo, Karen. ¿Encuentra alguna relación entre la historia de la guerra y la violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? ¿Encuentra relación? Sí, como te comentaba, pues en ese tiempo reclutaban las mujeres y eso para que cocinaran, para que eso. Pero pues también se llevó muy a cabo lo del tema que también te comentaba ya, lo de las mujeres que tenían que sufrir con el tema de sus hijos, la obligación, el traslado, irse en llegar sin un peso, o sea, vulnerables completamente. Exactamente. Entonces, lo que consideras es que la guerra de alguna forma siempre ha influido en esa situación de vulnerabilidad y de violencia que se ha ejercido también en contra de las mujeres. ¿Listo? Sí, claro. Bueno, esa era nuestra última pregunta. Muchísimas gracias, Lisette, por participar en este espacio de entrevista. Nuevamente agradezco tu disposición y te deseo una excelente semana. Listo, vale, muchas gracias. Cuídate mucho. Doy la bienvenida a este espacio de entrevista. Esta entrevista está en el contexto del curso Construcción de Subjetividades. Estamos en el desarrollo de la fase número 3, Subjetividad y Mujer en el Conflicto Armado. Mi nombre es Ditney Gómez, soy estudiante de psicología, del pregrado de psicología de la UNAT. Voy a hacer lectura del consentimiento informado y tú me indicas si estás de acuerdo con en las condiciones que se va a realizar esta entrevista. Ok. Listo. Los estudiantes del curso Construcción de Subjetividades del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD le invitan a participar en la investigación con propósitos formativos titulado Subjetividad de la mujer en el conflicto armado. Su participación involucrada en este estudio recibirá beneficios económicos como pago por su participación, salvo en los casos acordados de manera particular. Este estudio no tiene ningún interés económico por parte de nuestra institución o de las instituciones colaboradoras.
¿Estás de acuerdo con las condiciones de, que presenta el consentimiento informado? Sí, señorita. Vale. Entonces vamos a realizar las preguntas que están relacionadas con la entrevista y vamos a realizar tres grupos de preguntas. El inicial es sobre el conflicto armado. Cuéntame sobre la guerra que ha habitado en tu territorio, el territorio donde provienes o en el territorio en el que vives actualmente. Bueno, yo vengo de Vélez, Santander. Eh, Allá, digamos que, pues la guerrilla es algo que ha estado, pero pues siempre fue muy normal, ¿cierto? O sea, digamos que hacía parte de las cosas que uno veía desde chiquito, pero pues que no le ponía atención, ¿sí? Pues ya cuando ya me desplacé, pues ya fue que empezó un poco más difícil. Ya empezó, pues a veces más muertos, ¿sí? Que no los encontraba en el río, no empezaron a amenazar, no empezaron a cobrar por todo. Entonces, pues ahí ya fue lo que pasó y pues ya tuve que salir de allá. De acuerdo. Entonces, según lo que me mencionas, María, los hechos de violencia que se presentaron en tu territorio van relacionados con asesinatos, con el cobro de extorsiones eh, y este terror que también se infundía, este miedo, pues a partir de estos hechos, ¿no? Sí, pues allá se vio de todo, yo creo. Pues digamos que allá si usted no hacía caso, pues lamentablemente pues era enemigo, era el malo. O si usted le ofrecía una guapanela al policía, pues usted era la zapa, era el sapo, en el caso de lo que le pasó a mi esposo. También así como a él, pues a otros también se los llevaban y nunca más volvían. A los muchachos, a los chicos, gracias a Dios, pues yo salí antes de eso, pero varios de los primos sí se los llevaron, también los obligaron pues a trabajar y ahorita son guerrilleros. ¿Por qué cree que sucedieron estos hechos de violencia? ¿Por qué consideras que pasaron? No sé. Pues digamos que ya en ese momento, después de tanto tiempo y pues de todo lo que he vivido, eh, pues uno empieza a entender, ¿no? A uno le explican después de, en todos los procesos o todas las cosas que uno hace, pues a uno le empiezan a explicar, pues el por qué sean estos grupos armados y todo eso, pero pues yo creo que eso es pura mafia. La verdad es que esa gente lo único que busca es robar a la gente, hacer daño. Ujú, de acuerdo. ¿Cómo crees que te afectó a ti estos hechos de violencia, a tu familia y a tus amigos? Pues mataron a mi esposo, ¿cómo no me va a afectar? A mis hijos, o sea, todo, nos quitaron todo. Amigos, pues no tengo porque allá quedaron. Ujú, de acuerdo. ¿Consideras que todos estos hechos te cambiaron la vida? Sí, claro, claro, no más el estar acá es un cambio brutal para mí. Yo Yo era una mujer de campo, una mujer tranquila, humilde, sí, humilde, pero pues feliz. A pasar al grupo de preguntas número 2, María, sobre la superación de la guerra. Entonces, cuéntame, María, ¿qué hiciste después de de vivenciar estos hechos de violencia para recuperarte, para volver a reconstruir tu vida? Pues aferrarme en Dios, confiar mucho en Él, en mis hijos, ¿sí? En mis hijos, en las personas donde llegué que me apoyaron mucho, ¿sí? Cuando llegué aquí a Bogotá, pues digamos que tuve la posibilidad de llegar a un lugar donde habían muchas ayudas, llegaban mucho las instituciones, entonces como que me orientaron, me ayudaron a entender pues un poco lo que estaba pasando y los derechos que tenía. Entonces creo que eso me ayudó mucho. También a esas ganas de salir adelante, ¿no? Porque pues yo lo que quería era sacar adelante a mis hijos, era pues encontrar otra vez mi futuro, era poderlo encontrar a él, pero pues bueno, ahí estamos. De acuerdo, María. Em, ¿Qué crees que se podría hacer para que estos hechos de violencia no se sigan repitiendo? Tiene que haber más presencia del Estado, tiene que haber más presencia del ejército, de la policía en los territorios, porque nosotros estábamos solos.
O sea, sí, ahí había una estación de policía, pero pues eso y nada era la misma vaina, porque el policía sabía que había la guerrilla y le tocaba era esconderse. O sea, era más autoridad la guerrilla que el policía realmente, ¿sí? Ujú. Entonces, pero pues eso no viene solo, ¿no? Porque asimismo, cuando ya yo llego acá y me doy cuenta como de todo lo que sí, lo que debería haber, también analizo mucho eso, porque pues salud no teníamos, digamos que ahí, ahí en la vereda había era una escuela que llegaba hasta quinto, después de quinto pues los muchachos ya les tocaba era ponerse a trabajar o irse con la guerrilla. Entonces, todas esas son cosas que si hubieran, pues yo creo que sería diferente, hubiera sido más difícil para ellos llegar o de pronto hacer todas las cosas que hicieron, ¿sí? Porque pues la gente también sin conocer, sin saber, sin nadie que los pudiera proteger, pues difícil. De acuerdo, sí. La comunidad se organizó de alguna manera para evitar que estos hechos de violencia se siguieran presentando. ¿Tomaron alguna iniciativa? No, pues ¿cómo nos vamos a organizar? Si nos organizábamos, no organizados nos mataban, ahora imagínense organizados. O sea, no, eso o sea, uno en ese momento tiene miedo, no haces caso para que no lo maten, pero que se va uno a organizar a exponerse a que no solamente lo maten, sino que lo torturen, lo violen. Acá, cuando yo llegué acá, pues ya conocí, digamos, como grupos que me apoyaron, que me ayudaron a salir adelante, que me ayudaron a estudiar, porque gracias a ellos fue que yo pude estudiar, pero pues allá no, allá lo único que uno pensaba era cómo sobrevivir y cómo cuidar de los suyos, porque qué más. De acuerdo, María. Eh, ¿Qué aprendizaje te deja haber vivenciado estos hechos de violencia como familia? ¿Qué aprendizaje te deja a ti y a tu familia? ¿Qué aprendizaje nos deja? Pues de pronto la importancia de nosotros, la importancia de cada uno, del apoyo, de la unión, ¿sí? Porque pues eso sí nos valoramos mucho. Estamos muy pendientes del otro, de cómo está, de que si alguno necesita algo, pues estar ahí para apoyarlo. De pronto es algo que uno no ve aquí en la ciudad en todas las familias, ¿no? De acuerdo, María. Bueno, vamos a pasar al siguiente grupo de preguntas sobre la violencia contra la mujer. Eh, Te agradezco las respuestas anteriores. María, ¿tú consideras que estos hechos de violencia tienen raíces en costumbres machistas que han perdurado socialmente? Mm, pues no sé si costumbres machistas, pero pues sí, sí, socialmente, pues digamos que acá es donde uno escucha, ¿no? Que está mal que el marido lo maltrate a uno, porque pues anteriormente, pues eso era común, ¿sí? Digamos, allá en el pueblo, si un hombre se metía con otra mujer, no pasaba nada. Pero si era una mujer la que engañaba al marido, eso, mejor dicho, era terrible. De acuerdo. Entonces, pues sí, muchas cosas de la violencia también se normalizan con eso, ¿sí? La violencia sexual, ¿sí? Eh, a las chicas, a las muchachas, sobre todo allá, o sea, si los guerrilleros querían pasar y violarlas, pues lo hacían. Pues como eran ellos, pues, ¿qué se les iba a decir? Ujú, de acuerdo. María, ¿en su familia ha identificado legados, creencias, costumbres que puedan generar conductas de violencia contra las mujeres? Bueno, en mi familia, yo creo que más que todo como en mi crianza, ¿sí? Porque ya el estar acá, el llegar acá, el tener las oportunidades que he tenido, digamos que me ha ayudado como a quitar muchas creencias que uno tiene, ¿sí? Pero en la crianza sí, claro, en la crianza, digamos, mi papá y mi mamá, usted como la mujer era la que tenía que servirle al hombre, era la que tenía que encargarse de los hijos solamente, era la que tenía que de todas maneras responder por todo, porque igual si no había para comer en la casa, pues una era la que salía a buscar. ¿Sí? Entonces, digamos que siempre se relacionó mucho la mujer con el hogar, algo que digamos que acá ya uno aprende cosas diferentes, ¿no? Pero pues sí, esas son cosas que pues se pueden decir que son machistas. Además de eso, pues de que, eh, pues si el marido quería estar y usted no, igual de malas le tocaba. De Y acuerdo. acá la otra vez nos decían que no, que es que eso no, o sea, que no tenía por qué ser así. Entonces, sí, claro, o sea, a uno como mujer le toca más duro. Total, sí. Se normaliza la violencia, ¿no, María? Ujú. Eh, ¿Encuentras alguna relación entre la historia de guerra y violencia que hay en el país con la violencia ejercida contra las mujeres? Pues alguna vez en algún taller que nos dieron, nos decían que utilizaban a las mujeres como objetos. Y sí, uno veía que sí, ¿sí?
que, digamos, el vecino no le había querido pagar la vacuna, ¿sí? A la guerrilla o cualquier cosa, y llegaban y abusaban de la mujer, de las hijas, de todas, ¿sí? Y a ellos muchas veces los ponían a mirar. Entonces sí, o sea, ahí yo también lo relacioné con el taller, ¿cierto? Decían que pues que las mujeres estábamos siendo usadas como para hacer daño, como parte de un territorio. Y sí es cierto, porque pues yo creo que ahí lo que querían era hacerle daño al hombre, pero pues igual una era la más afectada. De acuerdo, María. Muy interesante toda esta historia que nos compartes, María. Muchísimas gracias por participar en este espacio de entrevista, por tu disposición y por pues, tener la oportunidad también de que nosotras podamos, desde el ejercicio de formación como psicólogos, tener este aprendizaje, conocer un poquito más sobre esas situaciones que se han presentado en el conflicto armado. Hago parte del curso de construcción de subjetividades. Te doy la bienvenida a este espacio de entrevista. Estamos en el desarrollo de la fase 3, subjetividad y mujer en el conflicto armado. Te doy el paso también para que tengas la oportunidad de presentarte. Hola Disney, buenas tardes, espero que estés bien. Mi nombre es Alejandra Vivas Cruz, vengo de Tumaco, Nariño, vengo forzar desplazamiento armado. ¿Qué más te puedo comentar? Ya, Víctima de desplazamiento forzado, ¿sí, Alejandra? sí señora. Vale, muchísimas gracias. Bueno, Alejandra, vamos a pasar a la lectura del consentimiento informado para que tengas claro cuáles las condiciones en las que se va a presentar la entrevista, en que se va a realizar. Ok, Vale. Entonces, menciona lo siguiente, permíteme proyecto para que puedas visualizarlo. Dice lo siguiente. Los estudiantes del curso Construcción de Subjetividades del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD le invitan a participar en la investigación con propósitos formativos titulado Subjetividad de la mujer en el conflicto armado. Su participación es totalmente voluntaria. Se le pedirá el favor de suministrar información personal que se consignará en nuestras bases de datos. Si tiene alguna pregunta, por favor no duden en hacerla al estudiante, quien con mucho gusto aclarará sus inquietudes. La estudiante soy yo en este caso. Puede realizar todas las preguntas que quiera ahora o durante el tiempo que dure la investigación. Usted puede retirarse del estudio cuando lo desee, aún si ha aceptado inicialmente. Es importante aclarar que ninguna persona involucrada en este estudio recibirá beneficios económicos como pago por su participación, salvo en los casos acordados de manera particular. Este estudio no tiene ningún interés económico por parte de nuestra institución o de las instituciones colaboradoras. Según lo leído anteriormente, ¿estás de acuerdo con lo que menciona el consentimiento informado? sí señora. De acuerdo. Vale, Alejandra, entonces vamos a plantear las preguntas propuestas. Como te mencionaba, son tres grupos de preguntas. Vamos a iniciar por el primer grupo, hablar un poco sobre el conflicto armado. Cuéntame sobre la guerra que ha habitado tu territorio de Tumaco. ¿Qué hechos de Bueno, violencia pues conoces del territorio? los hechos de violencia que conozco en mi territorio son desplazamiento armado, o sea, sacan muchas personas de ahí. Yo lo viví personalmente. eh, Eso fue en el 2009. Viví un hecho de guerra. Mataron a 4 de mis familiares el mismo día. Fue, ¿Tengo que relatar cómo pasó todo No, o no es solo? necesario, Alejandra, no tienes que entrar en Bueno, detalles. entonces, pues para mí nos tocó salir de nuestro pueblo al día siguiente, porque pues prácticamente nos armamos por milagro de Dios, eh, porque en mi casa se dieron cuenta que estábamos ahí, pues obviamente no querían dejar a nadie. Y pues nos tocó salir al día siguiente de nuestra tierra. De acuerdo, Alejandra. Es un hecho enmarcado, o unos hechos enmarcados que se presentan en tu territorio. Ha sido el desplazamiento forzado, la amenaza Sí, y señora, también el homicidio, ¿no? Como tal, por las sí, pérdidas humanas que también se presentan de estos familiares en este territorio, ¿no? En el contexto del conflicto. Em, sí. ¿Quiénes fueron los autores de estos hechos, Alejandra? Según tengo entendido que la guerrilla. ¿Tienes entendido que la guerrilla? De acuerdo. Ajá, sí.
¿Por qué consideras que se han presentado estos hechos de violencia en este territorio? Pienso yo que se han presentado porque pues las personas al principio no lo permitían, ¿sí? Porque pues siempre ellos hacían como reuniones, como, sí, a ver si la gente permitía ciertas situaciones de ellos en el pueblo, pero pues la gente nunca lo permitió. Entonces ya empezaron como a hacer cosas, hacerse sentir, como dice el pueblo, o sea, hacerse sentir para que supieran de que ellos estaban ahí. Entonces pues lastimosamente pues cayeron algunos de mis familiares, como los de otras familias, y pues por ahí empezó. Una forma de generar miedo, ¿no? Terror en el territorio Ujú, para sí, que señor. hagan caso de sus exigencias como grupo armado. Sí. Bueno, Alejandra, ¿cómo crees que te afectó a ti, a tu familia, a tus amigos, este tipo de situación de conflicto y de violencia que se presentó en el territorio? Wow, pues nos afectó. A mí me afectó muchísimo. Estaba estudiando, me tocó dejar mi colegio, también pues nos tocó dejar nuestra casa, pues prácticamente como que todo, ¿no? Empezar nuevamente de cero, entonces nos afectó muchísimo. Ujú. Dejar todo, volver a empezar. Em, Listo, Alejandra. ¿Consideras que este tipo de situación cambió la vida de ustedes? Sí, nos cambió la vida porque pues en nuestra tierra pues teníamos su finca, teníamos cómo sobrevivir, ¿sí me entiendes? Y entonces ya nos tocó llegar a una ciudad donde no conocíamos prácticamente a nadie, donde nos tocó empezar de cero. Entonces sí nos cambió bastante la vida. De acuerdo, Alejandra. Vamos a pasar al siguiente grupo de preguntas, Alejandra. Vamos a hablar sobre la superación de la guerra. ¿Cómo superaste Sí, este tipo de situaciones presentadas? Em, ¿Qué hiciste después de estos hechos de violencia? Después de que tuvieron que desplazarse, en llegar a la ciudad. ¿Cómo se recuperaron como familia? pues, ¿qué te digo? Recuperarnos como familia totalmente no nos recuperamos. ¿Por qué? Porque nos dividieron. O sea, una parte, pues a mí me mandaron para Bogotá con una tía, a uno de mis hermanos lo mandaron para Cali, a otros quedaron en Tumaco. Entonces, pues, ¿qué te digo? No lo pudimos superar en su momento porque, pues, deber de estar unidos, pues nos separaron. ¿Por qué nos separaron? Porque pues andaban los comentarios que pues nosotros sabíamos quiénes eran y pues nos iban a dar a todos. Entonces mis papás decidieron quedarse y mandarnos a nosotros, que éramos los más pequeños, a diferentes ciudades. De acuerdo, Alejandra. Todo lo contrario, ¿no? Se dispersó la familia como tal y pues se desintegró de alguna manera. Sí, Eh, señor. vale, Alejandra. ¿Qué crees tú que se puede hacer para que este tipo de situaciones de violencia, hechos de violencia, no se sigan presentando? ¿Qué crees que se podría hacer? Pues es un poco complicado, ¿no? Desde mi punto de vista, que ya pues estoy más, he crecido, he madurado un poco y veo desde mi punto de vista es súper complicado uno querer arreglar como que algo que nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque siento que esas personas en vez de minimizarse se están como extendiendo. De pronto hoy en día tienen sus maneras ellos de hacer las cosas menos visibles, pero pues aún las siguen haciendo. Entonces es algo que por más que nosotros quisiéramos que eso dejara de pasar, pues eso nunca va a dejar de De pasar. acuerdo. Bueno, Alejandra, tú me mencionabas que al principio, cuando estaban surgiendo estos grupos armados en el territorio, la comunidad intentó evitar que este tipo de organizaciones crecieran, ¿no? Y que tomaran también el poder en Sí, el territorio. Después de que se presentaron estos hechos también de estos grupos armados para infringir terror, miedo a la comunidad se organizó de alguna manera para evitar que estos hechos siguieran sucediendo, para reducirlos. ¿Tomaron alguna iniciativa? no, nena, no, todo lo contrario. O sea, después de eso, digo, ganaron, ¿sí me entiendes? Ellos ganaron en el sentido de que la gente, ya todo el mundo empezó a tenerle más miedo y pues ellos entraban, salían, hacían lo que querían en el pueblo, mataban a quien querían en el pueblo y eso se volvió nada. Entonces, siento que la comunidad no quedó desarmada prácticamente. De acuerdo, Alejandra, es entendible que se presente este tipo de situaciones, ¿no? A veces la comunidad se queda sin herramientas, ¿no? Para defenderse. Em,
Sí, ¿Qué señor. aprendizajes consideran que les dejó este tipo de situaciones, estas vivencias tan adversas? ¿Qué aprendizaje les dejó como familia? ¿O qué aprendizajes crees que le dejó también a la comunidad como tal? Pues como familia, siento yo que el aprendizaje nos dejó que siempre nos unió más. O sea, siento que a pesar de que estábamos lejos, siempre estuvimos como unidos. Cuando nos volvimos a reencontrar, o sea, sentí que fue más unión familiar. Eh, Nada, pues hoy en día uno como que, ¿cómo te explico? Tratar de alejarse de la guerra, ¿sí me entiendes? De la guerra que hay allá, tratar de no meternos en ciertas circunstancias, aunque yo soy una persona que cuando hablo de ese tema, sea quien esté, yo digo, o sea, ¿por qué lo hacen? Más cuando tocan a un familiar o a un amigo que hasta el momento lo hacen. Entonces yo siempre soy de las que digo, uy, pero si yo estuviera allá, o sea, no, yo no dejaría hacerlo, porque pues la gente del pueblo lo hacen ahí y no hacen nada. Entonces soy de las que digo, o sea, que no lo hagan en el momento que yo esté, porque siento que también voy a caer porque no voy a permitir pues que lo hagan, por más miedo que haya. O sea, yo siento que si nos uniéramos como pueblo, como personas, de pronto se pudiera hacer algo más. De acuerdo, Alejandra, muchísimas gracias por esas respuestas. Vamos a pasar al siguiente espacio de la entrevista. Vamos a hablar sobre la violencia contra la mujer. ¿Consideras que Sí, estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? ¿Estos hechos de violencia tienen raíces pues, machistas? pues sí, eso viene de hace muchos años, ¿no? Desde hace muchos años, según me comentaban mis padres, mi madre más que todo, no es algo que resultó hace pocos años, sino desde hace muchísimos años. Y en mi familia me ha tocado vivirlos con mis personas más cercanas, de pronto donde los esposos no las dejan trabajar, no las dejan salir, solamente pues dedicarse a los hijos, no salir de la ciudad, del pueblo, qué pena, sino estar ahí criando hijos y tenga más hijos y tenga más hijos. Entonces creo que es una problemática bastante. Y por más que uno quiera que cambie, eso no va a cambiar si pues ellas no ponen de su parte, porque pues a veces uno que ya salió del pueblo, uno trata como de hablarle las cosas, ¿no? Mira, pero no te dejes, mira, pero haz esto, denuncia, pero pues las personas de allá, o sea, no lo miran desde el mismo punto de vista que uno que ya salió a la ciudad, o sea, las ayudas que acá dan, por ejemplo, digo, bueno, eh, denúncialo, ¿sí me entiendes? Denuncia. En algún momento tendrán que, no, pero ¿sabes qué es lo que dicen? No, pero la ley no hace nada, pero no, no van a defenderme, o será los primeros días, ya de ahí para allá, ¿no? O uno que es del pueblo, ¿qué pueden hacer? Porque me ha pasado con familiares. Ay, pero si yo soy del pueblo, acá no entra nadie, acá no entra la ley, ¿qué pueden hacer por mí? Nada, ¿sí? Entonces, es una situación bastante difícil. Las dinámicas familiares como tal. Vale. Sí, sí, señora. Vale. ¿Encuentras alguna relación entre la historia de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Qué ¿Alguna? pena, casi no te escuché bien tu pregunta. Vale. ¿Encuentras alguna relación entre la historia de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Sí, yo creería que sí. La guerra del país, pues creería que sí, siempre siguen abusando como nuestras mujeres, ¿no? Como que, por ejemplo, la guerrilla, las FARC, todo, se llevan a las mujeres, o sea, para tenerlas prácticamente sus empleadas, ¿no? Como, o de sus manditraes que dicen en los pueblos, de sus manditraes, o sea, que siempre van a seguir abusando de nosotras como mujeres. Muy importante lo que mencionas. Efectivamente, la mujer en el contexto de la guerra ha sido botín de guerra, ¿no? Como tal, Sí, para los oficios domésticos, también el tema del abuso sexual que va principalmente dirigido a las mujeres y son las principales, ¿no? Las mujeres son las principales víctimas de este conflicto armado. sí, Pues, para resumirte un poco, por ejemplo, yo lo viví, ¿sí me entiendes? A mí una vez me iban a llevar. O sea, para un pueblo, o sea, aquí en Quita para allá estaban reclutando mujeres y me iban a llevar. Y gracias a Dios, por una persona que le dijo a mi papá, me tocaron meterme a un tanque y sacarme. Y eso fue después de lo que ya había pasado el desplazamiento. O sea, entonces yo digo, o sea, ¿qué ganan con llevarse a una mujer? O sea, a hacer algo que ya no quiere, ¿sí me entiendes? ¿A qué es lo de la guerra? ¿Qué es lo que ellos hacen?
Entonces, yo creo que siempre nos tienen como el ojo puesto en nosotras como mujeres. De acuerdo, Alejandra. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu participación en esta entrevista, por tus respuestas, por la disposición. Gracias por el tiempo dedicado y pues nada, te deseo una excelente semana. Sí, señora, muchísimas gracias a ti por las preguntas. ¿Vale?